Bienvenidos, que Dios les bendiga nuestro estudio acerca de los milagros del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar en cuando se abre el río Jordán delante de los hijos de Israel. Un milagro poderoso con propósito y con enseñanza. Nos ayudará a saber a nosotros más sobre la necesidad de obedecer a la fe como medio para alcanzar la gracia de Dios. Cuando estemos frente a retos que Dios mismo ha permitido en nuestra vida, debemos aceptar que las promesas en su palabra son seguras y podemos avanzar hasta alcanzarlas. La vida cristiana es un avanzar en el crecimiento que Dios espera de nosotros. El pueblo de Israel conoció el poder de Dios para abrir las aguas, porque recuerde que cuando ellos salieron de Egipto, el Señor los pasó en seco por el Mar Rojo. Hoy nosotros veremos el paso por el río Jordán y la diferencia que encontramos entre el Mar Rojo y el río Jordán es que los que pasan por el río Jordán eran en la mayoría otra generación. Además, el milagro del Mar Rojo llevó a aquel pueblo al desierto, pero el del río Jordán lo lleva a Jericó, la ciudad cananea, para conquistarla. Pedimos al Señor de todo corazón que esta lección pueda servir de ánimo y de fortaleza para que cada uno pueda llegar al final de su conquista y decir con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia que Dios ha permitido a todos los que aman su venida. Primer punto. Vamos a ver cómo Dios orientó a Josué sobre cómo cruzar el río Jordán. El milagro del Jordán abierto lo que hizo fue engrandecer a Josué ante Israel, respaldarlo. El ánimo dado por Dios a Josué en este caso nos va a dar preciosas enseñanzas para aquellos que servimos al Señor. Verso 7. Vamos a estar en Josué capítulo 3 a partir del verso 7. En este verso se revela el orden que Dios establece para cumplir sus planes. Aunque Dios comisionó y animó a Josué desde el primer capítulo, en este verso Él le promete confirmarlo ante el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es necesario para la credibilidad del líder cristiano que Dios lo respalde. Y para el líder mismo le ayuda para sentir seguridad de su llamado. De todas las credenciales para el servicio en el ministerio, ninguno supera lo que Dios le dijo a Josué. Desde aquel día los hebreos sabrían que Él estaría con él así como estuvo con Moisés. Verso 8. Le dice: tú pues mandarás a los sacerdotes. Esto lo que ayudaba era a resaltar la autoridad de Josué, que llevaran el arca del pacto. Desde el punto de vista natural, el arca era pesada. Recuerden que estaba cubierta de oro, sostenía el propiciatorio, así que los sacerdotes sentirían su peso al cargarla. ¿Qué nos dice esto? Que es verdad que la salvación de nosotros es gratuita, es una gracia de parte de Dios, pero el ministerio exige trabajo, exige esfuerzo y también sacrificio. A Josué se le dijo en el primer capítulo por 3 veces que se esforzara y fuera valiente. Esto está en el verso 6, en el verso 7 y en el verso 9. Y Pablo también dijo haber trabajado más que todos por la gracia de Dios que estaba en él. Punto B. El milagro haría conocer a Israel que el Dios viviente estaba entre ellos. Esta sección
va a ser enfática en la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros. Verso 9. Josué les dice que se acerquen y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Este llamado lo que deja ver es la gracia de Dios de guiar a su pueblo a través de la palabra. De ahí que cada hijo de Dios debemos desarrollar una disposición de corazón hacia su palabra, al punto de que otros puedan ver en nosotros el amor hacia las sagradas escrituras. Dios llamó y capacitó a Josué para guiar a su pueblo y hablarles de parte de Dios. La invitación que Josué les hace de oír lo que deja ver es la relación personal que él tenía con su Señor. Una relación personal con el Señor reflejada en una conducta piadosa trae el respeto de ser visto o de ser vista como un hombre o como una mujer de Dios. Verso 10. Lo que nos dice: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Hay dos puntos. Una es el paso por el río Jordán y el otro que ellos pudieran vencer a los pueblos que ocupaban Canaán, que ocupaban la tierra prometida. Tener a Dios en medio del pueblo, tener a Dios en medio de nosotros, lo que significa es servirlo, honrarlo. Esta verdad merece de parte del creyente una reverencia, una humillación ante su presencia. El texto de nuestra primera parte lo van a encontrar en el Salmo 92 en su segunda parte. Vamos al segundo punto. El arca del pacto pasaría delante del pueblo llevada por los sacerdotes. El arca del pacto debía de ir delante del pueblo conquistador, porque ya no eran aquellos esclavos que salieron de Egipto, ya era un pueblo que podía conquistar. Verso 11. Este verso se aprecia más cuando lo podemos ver en su contexto. El cruce del río Jordán y vencer a sus enemigos en Canaán solo podía ser hecho por Dios, que se manifestaba entre ellos desde el arca del pacto. Josué se refiere al arca del pacto como una propiedad de Dios. Recuerden que todo lo que estaba dentro representaba una manifestación de su poder. El maná, que el Señor se lo dio al pueblo por 40 años, la vara de Aarón que reverdeció, que fue la clase de la semana pasada, las tablas de la ley que Dios dio a Moisés para el pueblo. Ahora nosotros en el nuevo pacto, Cristo nuestro Señor está con nosotros a través del Espíritu Santo. Verso 12. Josué mandó a que se tomaran 12 hombres, uno por cada tribu. Estos hombres no eran los que llevarían el arca del pacto, porque recuerde que esto solo lo podían hacer los sacerdotes de la tribu de Leví. Así que preguntamos, ¿cuál era la función de aquellos hombres? El capítulo 4 de Josué dice que ellos debían de tomar una piedra del fondo del río. Después que todo el pueblo hubiese pasado en seco, ellos tomarían las 12 piedras y las pondrían como señal para los hijos de Israel. El propósito era que la siguiente generación conociera la fidelidad y el poder de Dios para hacer milagros a favor de su pueblo. Los milagros deben ser contados, porque es la forma de que el poder de Dios sea conocido y admirado. Así que cada padre, cada madre, cada tutor, cada maestro cristiano debemos ayudar a propagar el testimonio de Cristo. Punto B. Dios escogió y usó a hombres para llevar el arca del pacto, siendo para ellos una gran responsabilidad. Verso 13.
Este verso es una profecía de cumplimiento inmediato. Se les dijo que inmediatamente después que los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaran las aguas del río, éstas se dividirían y el pueblo podría pasar en seco. El por qué este milagro se anuncia antes de que pasara, lo que hace es confirmar su origen. Es difícil de imaginar y casi imposible de explicar si no es por la intervención sobrenatural de Dios lo que pasó en ese río Jordán. Por eso en el pasaje se presenta a Dios como el Señor de toda la tierra. Este título nos confirma el poder del Señor sobre los elementos de la naturaleza. Bajo su dominio están los mares, los ríos y las fuentes de las aguas. El milagro que se predijo aquí consistía en detener las aguas del Jordán que venían de arriba, quedando quietas en obediencia a la orden del Creador. El Salmo 114 nos da una hermosa expresión de la majestad de Dios y de su poder cuando dice: y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Verso 14. Este verso sigue con el relato de cómo el pueblo, los ministros de Dios, actuaron de acuerdo a las especificaciones que Dios le dio a Josué. Convirtiéndose esto en un acto de fe, porque la mayoría de este pueblo no vio el Mar Rojo abrirse. Los israelitas verían a los sacerdotes marchar delante de ellos con el arca del pacto en sus hombros, y ellos serían testigos de un milagro singular. El carácter de los hijos de Dios debe ser moldeado por la fe en las promesas de Dios. Hemos llegado al texto de nuestra segunda parte, que lo pueden encontrar en el Salmo 24, en los versos 2 y 3 en su primera parte. Vamos a nuestro tercer punto. El Señor detuvo las aguas del Jordán para que Israel pasara. El milagro ocurrió cuando los ministros dieron el paso de fe. Verso 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así que debemos de percatarnos cómo se repite en todo el capítulo que el arca iba delante del pueblo. La intención es que no se nos olvide que cuando se trata de milagros es el Dios soberano el único en poderlo realizar. Esto, aunque Él pueda usar a hombres como sus instrumentos. Es de admirar cuando podemos observar cómo puede sustentar una promesa de Dios. Porque este pueblo, en base a esa palabra dicha, empezaron a caminar hacia aquel río hasta que sus pies se mojaran. En ese momento el río, dice este verso, estaba desbordado. Esto para medir la grandeza de aquel milagro y la fe de aquellos que caminaron detrás de aquellos sacerdotes que cargaban el arca. Ellos corrían el peligro, naturalmente hablando, de poder caer en un agujero o de ser arrastrados por las corrientes del agua. Esto nos enseña que entre más grandes sean los obstáculos que la fe encuentren, mayor era la victoria que ellos alcanzaran como creyentes. Porque ellos pudieron argumentar que esto pasaba, llenarse de miedo, paralizarse y no caminar. Por eso el Señor iba delante de ellos en aquella arca, para que ellos vieran el poder delante de ellos y pudieran avanzar frente a ese escenario tan intimidante. Punto B.
El Señor secó el cauce del Jordán e Israel pasó en seco rumbo a Jericó. Verso 16 nos describe cómo las aguas que venían de arriba, esas eran las que corrían desde el norte, se detienen en un montón. También las que descendían hasta el mar Salado se acabaron. Si nuestro Dios puede convertir las corrientes de un río en una pared sólida, de verdad que tenemos que decir que no hay nada imposible para Él, como lo testifica Lucas 1:37. Así que imaginémonos lo que fue para este pueblo atravesar ese río en seco, con una pared de agua al lado de ellos. Nosotros como hijos de Dios podemos desarrollar nuestra fe y confianza en Dios leyendo, meditando, estudiando de una manera constante su palabra. Adán, la ciudad que estaba cerca de Zaretán, estaba, dice, a unos 32 kilómetros de Jericó, río arriba. Esto lo que nos da es la idea del enorme espacio que Dios abrió para que su pueblo pudiera pasar en seco. Con todo y eso, se tomarían varias horas para que el pueblo pasara en seco a la otra orilla. Estudiar estos hechos en detalle debe de iluminar nuestra mente con el fin de comprender la grandeza y majestad a un nivel de entrar nosotros en una reverencia y temor que afecte totalmente nuestro carácter. Verso 17. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, dice que estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo pasó. En Josué 4, del 15 al 18, se completa la historia que estamos estudiando. Estos sacerdotes no desmayaron, tampoco retrocedieron en el llamado que se les hizo. Ellos portaban el arca del pacto, que era la presencia de Dios entre ellos. Y mientras ellos estuviesen en su lugar, el pueblo estaría a salvo. Pero recuerde que mientras aquel pueblo caminaba, aquella arca establecía su peso en el hombro de aquellos hombres. Por eso es que dice que ellos permanecieron firmes. Aquel peso sobre su cuerpo no les hizo abandonar su responsabilidad ni su llamado. El arca es tipo de Cristo. Si caminamos con Él, nosotros también estaremos seguros. Juan 16:33. Hemos llegado a nuestro texto clave, que lo pueden encontrar en Romanos 10:17. Nuestra reflexión. Como el arca del pacto estuvo en el cruce del Jordán, debemos nosotros ser celosos con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto es fundamental en la conquista espiritual que tenemos por delante. Así que nuestra invitación está en Isaías 55:6, donde nos invita a buscar a Jehová. Dice, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Espero que disfrute esta clase tanto como lo he hecho yo. Que el Señor le bendiga. Nuestra próxima semana estaremos estudiando los muros de Jericó se caen.